Amados, bendiciones. Bueno, empezando semana, estamos compartiendo una vida más íntima, más profunda con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Es esta dispensación donde Él ha deseado eh, estar con nosotros en su Espíritu, en lo que, en lo que Él es de la manera en que Él puede estar en todas partes, con todas las personas, tratando personalmente con cada uno de nosotros según la necesidad que tengamos. Pero es muy sensible. Y cuando te hablo de sensibilidad, tiene mucho que ver con su celo también, porque de, estamos hablando de, de que nos anhela tanto e hizo tantos, eh, cuando la gente dice que hizo el suficiente sacrificio, no estoy de acuerdo con eso. Dios hizo el total sacrificio para volver a traer a sus hijos, los que ya Él vio desde la eternidad, que podemos nacer para Él, que podemos abrir nuestro corazón. Y ya te expliqué en muchos capítulos anteriores, no sé si este año o el pasado, cómo Dios determina en Génesis 6:6 que el corazón del hombre se basa en las intenciones, en sus pensamientos, siempre son malas. O sea, cuando Dios quiere ganar el corazón del hombre, Dios quiere ganar el culto racional del hombre, la manera de pensar del hombre, porque de ahí depende todo lo que Dios le va a hablar a través de los pensamientos. Él le va a escribir en ellos, ¿ya? Le va a hacer usando sus sentidos, los que se perdieron en el Edén con Adán y Eva, recuperados para el Señor, te va a, te va a enseñar a oírle, a verle. Ya no te vas a mover como hoy en día lo hace el mundo en general, por lo que ve y después por lo que oye. No, Él ahora va a hacer que la fe se mueva por escuchar de Dios y ver no lo que el mundo presenta, sino lo que Dios presenta dentro de ese mundo. Y entonces, para eso tenemos que saber que la guerra más tremenda la tenemos nosotros en nuestro interior con nuestros pensamientos. Y ya miramos el capítulo 7 y parte del capítulo 8 que escribe Pablo hablando de ese enemigo tenaz que usa los miembros de esa mente que se alimenta por los sentidos para llevarlo prisionero a pecar, ya que esos sentidos al caer, ellos no saben sino hacer lo malo. Entonces, tenemos que partir de cómo nosotros podemos tener una mente para Dios. Y aquí es donde viene lo más importante, porque para eso vino Cristo y se encarnó en Jesús, para poder que la palabra fuera tenida en cuenta, fuera visible, ¿ya? Aunque el pueblo de Israel no lo entendió y lo despreció, la iglesia, que es el pueblo de Dios ahora, sí les duele mucho a los israelitas, pero estos son el pueblo escogido de Dios, pero el pueblo de Dios ahora somos nosotros, ¿ya? Tenemos que entender que si nosotros no sabemos cómo entregarle nuestro culto racional al Señor, va a ser muy difícil que tengamos una comunión con Dios. Usted tiene que saber cómo hacer esa guerra que Pablo decía que no entendía, pero que en el capítulo 8 comenzó a irle explicando hasta que llegó al 14,
como vimos en capítulos anteriores, dijo que todo el que era dirigido por el Espíritu Santo, o guiado por el Espíritu Santo, ese era hijo. O sea, que tenemos que llegar a eso, a entregar nuestra voluntad para poder obedecer. Y la voluntad no va a obedecer si no tiene una mente que le ordena cosas conforme a Dios. O sea que ese tiempo de ir a la iglesia, a la congregación, perdón, a escuchar al ministro y, qué bonito mensaje, y a lo mejor tomas una nota, pero nunca la vuelves a mirar, tiene que pasar. Hoy más que nunca, tú tienes que ser un hacedor de la palabra, porque las palabras del Señor son las que van a cambiar tus pensamientos. En la medida que la palabra de Dios ocupe tus pensamientos, es cuando tú vas a tener una voluntad dispuesta para obedecer al Señor. Entonces la realidad es que no son las situaciones o las personas que provocan la mayoría de nuestras emociones o sentimientos o apegos a través de nuestros sentidos, sino lo que nosotros pensamos sobre dichas situaciones o personas. Por eso es que divagamos tratando de solucionar algo que creamos en nuestra mente. Y entre más pensemos en esas cosas, más puertas le abrimos al enemigo. Recuerda, el enemigo no te puede intervenir a la brava. Él solamente puede entrar a tu mente porque tú le abres puertas. Si tú comienzas a pensar, por ejemplo, y ten en cuenta lo que te dije, que es cambiar un sistema que hemos aprendido desde niños hasta este momento. Entonces tus sentidos solamente saben pecar, solamente saben seducirte a que peques, ¿ya? En cualquier área, ¿ya? De tu vida, ¿ya? Entonces lo que necesitamos es que esos sentidos comiencen a ver que mi mente está siendo alimentada por pensamientos que no vienen de afuera, sino de adentro. Entonces esos sentidos van a comenzar a obedecer al del interior. Y el interior lo va a mandar a hacer cosas que no son solamente sino por creer y por confiar. ¿Ya? Entonces nosotros con nuestra manera de pensar abrimos puertas. ¿Ya? Porque los miembros se cayeron desde Génesis 3. Pero mira lo que dice Pablo en Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Él es Jesucristo. ¿Ya? Quiere decir que estábamos muertos y nos dio vida. Pero recuerda, estábamos muertos, pero vivíamos. A la muerte que se refiere ahí es que muertos para Dios, separados de Dios. Porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo le está hablando a una iglesia que ha logrado transformar su manera de ser, porque esa es la identificación entre el que no ha nacido y el que espera nacer. Porque usted puede querer que Dios te ayude, pero no has nacido de nuevo. Tienes el deseo de nacer. Pero ¿qué pasa? Tus miembros y tu mente están atados a la vieja manera en que siempre has vivido. Por eso dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay hijos que están en la congregación, pero que son desobedientes a los principios. Y Pablo dice que están siendo dominados por, por el príncipe de los aires. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía no han tenido esa conversión. Todavía su hombre interior no ha sido transformado.
¿ya? Entre los cuales también todos nosotros en nuestro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Recuerda que ya miramos en capítulos anteriores cuál es la carne, que no es esto. Es el culto racional del hombre irregenerado e entregado a los deseos y los placeres de la vida, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, el deseo de Dios en su bondad de querer hacer siempre el bien para nosotros, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos y en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Recuerda siempre esto. Cristo es el Verbo. El Verbo se hizo carne en Jesús. Cristo es la palabra. O sea, nosotros vamos a tener una vida nueva cuando la palabra de Dios inunde nuestro culto racional, o lo que le llamamos el corazón del hombre, ¿ya? O como Dios lo identifica en Génesis 6:6. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es bien fácil. Si tú deseas cambiar tu manera de vivir y quieres despojarte del viejo hombre que ha sido enseñado según los deseos carnales y las pasiones que desatan los deseos a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces, tú tienes en nuestra fuerza, ya te lo dije en capítulos anteriores, no podemos. Trata sin Dios y verás que no vas a poder, te vas a hundir cada vez más, ¿ya? Es ser con nosotros tan transparente delante del Señor y le decir, mire Señor, tengo este problema en mi carne, estoy atado a este deseo. Y tú sabes cuál es el tuyo y yo sé cuáles son los míos, ¿ya? Y Señor, necesito, me ayudes. Entonces Él dice que Cristo es el que le te da vida en esa área. Quiere decir que si yo comienzo a pensar lo que Dios dice referente a esa área que me ata, ¿ya? Ira, celos, vergüenza, temor, miedo, falta de perdón, falta de que seas misericordioso, bondadoso, generoso, ¿ya? Puede que estés en otros, en vicios, en alcohol, en droga, ¿ya? En adulterio, en fornicación, en lesbianismo, homosexualismo. Yo no sé cuál sea tu caso, lujuria, no lo sé. Pero cualquier cosa de esas, usted va al Señor a entregársela y para eso murió Jesucristo. ¿Ya? Ambiciones desmedidas, avaricia, la que tú tengas, temores, complejos, ya todo lo que perturbe tu crecimiento. Cristo pagó por eso y la palabra del Señor la resucita. Pero ¿qué pasa? La palabra necesita ser investida por el Espíritu Santo. Entonces, hay que ir al Espíritu Santo para decirle, por ejemplo, en este momento que hay millones y millones de personas que están perdiendo los empleos y pequeñas empresas y aún empresas constituidas por muchos años, porque 4 o 5 meses encerrados, trabajando a media máquina, a un 25%, mucha gente le cogió esto desprevenido, sin tener propiedades donde ejercían sus empresas y por las rentas que tienen que pagar lo están perdiendo todo, ¿ya? Entonces, eso trae mucha angustia, mucha congoja en el corazón de una persona que ha trabajado toda la vida para tratar de salir adelante y ahora se encuentra en algo que no estaba preparada para este momento, ¿ya? Entonces, tenés una lucha ahí en tu interior entre lo que no tenés, entre lo que tú ves que te va a faltar, ¿ya? Y en las cosas que no ves cómo se pueden resolver. Bueno, pero si tú tienes palabra de mi Cristo, en donde Él dice, tú has sido fiel conmigo, yo voy a demostrarte que yo soy fiel contigo también.
Aún si no has sido fiel, yo sí soy fiel, dice el Señor. ¿Ya? ¿Tú crees que no vas a tener trabajo? ¿Tú crees que no vas a volver a levantar? Bueno, yo soy el Dios de las oportunidades. Si tú has creído en mí y confías de que cuando esto se nivele o podamos salir afuera, porque es inaceptable tomar la publicidad de la televisión y de las redes de comunicación para aceptar que el mundo tiene que vivir con una máscara. Yo nunca me imaginé yo me imaginé en las películas los atracadores entrando a los bancos con máscaras y gafas desde aquí hasta aquí. Pero hoy yo voy a mi banco y no puedo decir nada y hay 8 o 10 personas que no se le ven ni los ojos porque algunos usan gafas de sol y no se ve nada. Yo nunca me imaginé que en el banco hubieran personas como vestidos como atracadores. Y yo no acepto, y en mi vida tampoco, y no lo practico. ¿Ya? Sé que mi Señor me protege de andar enmascarado a toda hora por ahí. No. Entro enmascarado con mi respirador donde se justifica porque tengo que ir a comprar materiales y no me dejan entrar si no lo uso. Pero de resto, yo no lo uso, ni la gente que trabaja conmigo tampoco. No, que usted es un irresponsable, no. Somos gente de fe que creemos que Dios nos protege y la fe es para ejercerla en el momento que se debe de usar. La fe no es para hablar de ella, la fe es para hacerla. Ahora, tienes que entregarte todos los días a la protección del Señor. Igualmente, tú que has perdido tu trabajo, tu pequeña empresa o tu empresa, tienes que hablar con Dios. Decirle, Señor, lo que tú me diste, tú me lo diste y me dijiste que no me traería aflicción, que las cosas que tú me das no me turban, las cosas que tú me das me traen paz. Señor, pero en este momento he perdido todo, ¿ya? Así como tú hiciste con Job, y no solamente fue que lo perdió todo, hijos, familia, negocios, sino que se enfermó. Señor, estamos ahora en una gracia superior. Ahora, espero que cuando comiences a hablar, tú estés a paz con Dios. Sí, porque estos meses han servido también para que mucha gente se congele. Cuando hablo de congelar es que están frisados en sus creencias. Están frisados de ya no querer volver a ir a la iglesia. ¿Ya? Y una de las cosas es congregarse. ¿Ya? Entonces, es bien importante que tú sepas hablar en este momento. Señor, yo sé que tú me tienes un camino. Si yo estoy con vida es porque hay una misión que tengo que hacer. A lo mejor antes no le paré bolas a mi pastora o a mis líderes para trabajar en la obra para ti, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, porque fui negligente. Pero Padre, en este momento, si yo respiro, si yo tengo vida, si no estoy contaminado con nada, ni contagiado con nada, es porque hay una misión para mi vida, Padre. Solamente dame fuerza para salir allá a combatir, Padre, para ganar, para conquistar un trabajo si es que lo perdiste. Señor, vuelve a dar las estrategias, la luz, muéstrame el camino para levantar mi empresa que se ha caído. Señor, tú tienes conexiones divinas que van a enseñar en este tiempo que soy tu hijo, que tu gracia está conmigo, que cualquiera que se levante contra mí va a perder, Señor, porque tú eres mi escudo, tú eres mi defensor. O sea, tienes que tener palabras en tu interior que diga, Señor, acuérdate todas mis ofrendas, porque la Biblia habla de eso, ¿ya? Todas mis ofrendas, Señor, cómo he ayudado al necesitado, Padre. Y tú dices que el que ayuda al necesitado a ti te presta. Señor, este es el momento en que tu gloria se tiene que ver
en mi trabajo, en mi empresa. Tú me mandarás las personas adecuadas para que yo salga adelante, para que no pierda mi casa, para que mis hijos continúen avanzando, Señor, para que mi economía vuelva a ser estable. O sea, ahora es cuando tienes que saber hablar, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Entonces, mira, por lo tanto, la mejor forma de manejar las emociones que nos causan problemas, o sea, las que te meten todo ese rollo que te hablé ahora, es cambiando los pensamientos que las producen por palabras de Dios. Mira, yo tengo un librito aquí que no me falta en ninguno de mis viajes. Ya, ya no lo hacen así en tapa de cuero ni nada, pero mi librito está rayado como mi Biblia. ¿Por qué razón? Porque cuando yo voy a orar, yo no soy una computadora que puede almacenar todo lo que yo he leído de la misma Biblia, pero sí tengo marcado aquí todas las áreas importantes, y cuando yo necesito hablar con Dios de algo y no me acuerdo, esto está cerquita de mí para yo poder abrirlo y decirle: Padre, mira, tú dijiste, Padre, esto, y yo he cumplido esto, Señor, y tú me dices que hable yo para que me justifiques tú. Te voy a hablar, Señor. Ya, recuerda, esta es la parte en donde tú vas a pedir. Pero hay una parte más importante que pedir, que espero que la estés practicando, que es pedirlo a Él. Porque si tú lo pides a Él, cuando tú pidas, Él te va a dar todo. Porque Él te dice que no hay quien busque su reino y su justicia, que todo lo que necesitemos no sean añadiduras. ¿Ya? Entonces, la única manera de que vas a quitar esos problemas de tus pensamientos es cambiando la manera en que tú piensas. ¿Ya? Es manteniendo o incrementando formas diferentes de pensar a las emociones y los sentimientos que te están atacando. ¿Ya? Y eso solamente lo encontramos en los pensamientos de Dios, en las promesas de Dios, en las escrituras de Dios. Cuando nos apropiamos de ello, estamos levantando el escudo de la fe con el cual podremos apagar los dardos encendidos del maligno. Mira lo que Pablo dice respecto de eso, Efesios 6:16. En todo, que su fe o la creencia y la confianza en Dios sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Él te tira un dardo cuando tú estás pensando en algo malo. Y algo malo no tiene que ser matar, ni alterar, ni fornicar. Puede ser que tengas temor, que te va a ir mal, que te van a botar de tu casa, de tu trabajo. Cuando tú estás abriendo esas puertas, él comienza a tirarte dardos encendidos. ¿Por qué encendido? Porque llega a formar un zaparranchos, un incendio dentro de ti, a dañar todo tu campo emocional, a quitarte la paz y el gozo y meterte en terror. ¿Ya? Entonces, Pablo dice que sobre todas las cosas y en todo caso y en todo tiempo, que levantemos el escudo de la fe, el cual nos libra de las flechas encendidas que el maligno nos tira. Quiere decir, si tú tienes todos esos sentimientos y emociones que te están trabando la cabeza y tú comienzas, recuerda lo que te he dicho, se lee y se ora en voz audible. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, porque tú te agarras a pensar y no vas a orar. Y estás leyendo y estás pensando, no vas a poder leer bien, ¿ya? Cuando él está lanzando flechas encendidas porque le abriste puertas y tú levantas palabras de Dios que van contra eso, las apaga. No llegan, eso es lo que Pablo está diciendo. Porque cuando divagamos en nuestra mente, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que entre y nos domine. Él no puede entrar si tú no le das permiso. Dios, pudiendo entrar, no entra hasta que tú no le das permiso. ¿Qué es el permiso? Abrir la puerta para el Señor. Comenzar a hablar lo que Él dice. Comenzar a pensar como Dios piensa que nosotros somos. Comenzar a pensar lo que Él dice que yo soy.
Pero para eso ya no puedes ir a la iglesia y escuchar solamente el sermón y cerrar la palabra. Como mínimo, tú tienes que desmenuzar línea por línea el sermón que te da tu pastor o tu pastora, tu apóstol. Yo no sé quién será la persona que te lo da, un líder. ¿Por qué razón? Porque de esa manera el enemigo, entre más pienses en Cristo, en las cosas de él, no te podrá dominar. Pero cuando tú le abres puertas, él coge emociones y sentimientos, los liga y forma un monstruo para dominarte. Te voy a nombrar algunas que son emociones y sentimientos: alegría, tristeza, rabia, miedo, amor, odio, ansiedad, depresión, inseguridad, temor, vergüenza, desesperanza, y todo eso a lo último te va a dar incredulidad. Y hay muchísimas más. Y entre más pensemos en lo mismo, se comenzará a formar un monstruo que va a mezclar emociones y sentimientos y te va a encadenar a una raíz de pecado. Oh, sí, porque cualquiera de esas cosas negativas en que tú estés constantemente pensando terminará formándose en un pecado. La desobediencia es pecado, como el tener miedo es pecado. ¿Te parece que no? Pero sí lo es. Los temores no son de Dios. El temor no es de Dios. ¿Ya? Y a eso es lo que Pablo llama la concupiscencia. ¿Ya? Que es aquella raíz que cuando ya coge ventaja, ella sola te está disparando a los sentidos. Y entonces coge tus emociones, tus apegos, tus sentimientos y los enraiza todos, pero para el mal. ¿Ya? Cuando también lo podemos hacer para el Señor, depende de la puerta que nosotros abramos. No podemos dejar crecer la raíz del pecado, ¿ya? Porque ella nos va a obligar automáticamente a decidir mal y a estar mal y a caminar mal. Mira lo que dice Santiago, el hermano de la carne del Señor Jesús por María. Santiago 1, 13, 18. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie para probarlo, a ver si le cree o no le cree. Eso es tremendo ahí. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia o pasiones. Ya, los malos deseos que vienen a través de los sentidos, de lo que el sistema del mundo ofrece o lo que el sistema del mundo te dice que te va a pasar. Después, cuando la pasión ha concedido a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, la separación de Dios. Eso es la lucha que él tiene, pero esa es el revés de este tiempo, porque la intimidad con el Espíritu Santo nos va a hacer un pueblo que el mundo está deseando ver. Que cuando ellos ven con sus ojos todo malo e imposible, negativo, nosotros en medio de las circunstancias adversas vamos a tener la creencia, la certeza, la convicción de nuestra fe para decir que los tiempos son del Señor y que el Señor en desiertos es que Él hace que los ríos crezcan. En las tierras áridas es donde Él tira semilla para que nazcan las cosas. ¿Ya? Eso es lo bueno. ¿Ya? Y consumado engendra la muerte, que es la separación de Dios. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su creación. Dios colocó en el hombre la palabra desde antes que algo fuera creado. Le dio en su estado de espíritu el gobierno, la sujeción de todo lo que él había creado. El hombre lo perdió. Entonces, la palabra se apartó de su corazón, de su boca,
por un conocimiento corrupto, vendido a unos deseos que le mostraron cosas de un mundo material en el cual él era superior a ese mundo. Ahora con el Señor Jesucristo, nosotros hemos recuperado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el derramamiento de esa sangre, que Cristo venga a morar con nosotros. Esa es la palabra que él dijo en aquel tiempo. No tendrán que enseñarle, porque yo mismo lo voy a hacer. ¿Cómo? Usted coge la escritura e inmediatamente el Espíritu Santo se coloca como maestro, como instructor. Te comienza a iluminar, te abre los ojos del entendimiento para que puedas entender la revelación de vida. Pero necesitamos tener el deseo por la escritura, ¿ya? No por leer. Ya ese tiempo de que leíamos la Biblia por páginas y por capítulos para completar en un año y después decir, yo me he leído 10 veces la Biblia en 20 años o en 15 años, eso no sirve, mi hermano. Lo único que sirve es la palabra que el Espíritu enraiza en nuestro corazón. Esa palabra tiene vida. ¿Ah? A ver, dame un poquito más. Te voy a explicar la concupiscencia según Pablo lo narra en Romanos, en Timoteo, y cómo lo hace Judas y lo narra Santiago. La concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción en el mundo en que él vive, la materia, el mundo natural. Es el deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en lo que le produce a sus sentidos satisfacción. Sí, porque a usted no le gusta algo por la oreja, a usted le gusta algo por la boca. A usted le gusta oír algo porque le gusta escuchar. Sus ojos le gusta ver algo y le agrada. Pero puede que lo que escuchemos, lo que saboreemos y lo que miremos no sea del agrado de Dios, sino de satisfacción carnal de este mundo. ¿Ya? Es el objetivo del apetito sensual por las cosas del hombre natural. Cuando los placeres que ofrece la vida es la gratificación de los sentidos y dichos placeres están en contra de la obediencia a Dios, estamos en la parte más chuleta. Sí, la chuleta es la más carnal. ¿Ya? Debiendo como hijos estar iluminados por la fe, que significa obedecer a una razón más alta de pensamientos que la de nosotros, el logos, la palabra de Dios, que como espíritu nos da vida en todas nuestras áreas. Si nos proponemos acercarnos y pedirle que nos ayude de inmediato, no es que Dios te va a rechazar o te va a decir, estoy ocupado ahora con otro paciente, ven más luego. No, recuerda que Él es omnipresente, omnipotente y está esperando que nosotros le busquemos. Y cuando nos vamos a pedir ayuda, de inmediato entra en acción el Espíritu Santo para ayudarnos, dirigirnos, iluminarnos, mostrarnos el camino para que logremos los cambios, porque un nacido de Dios es dirigido por Él. Recuerda esto. Ahora mismo el Espíritu Santo está anhelando que saquemos minutos. Así empezamos, minutos. Después podrás pasar media hora, 40 minutos, una hora, pero que tú estés separado para Él. Cuando vayas al Espíritu Santo, recuerda que Él es Dios. Delante de Él, nuestro ser interior está desnudo. No te avergüences de contar lo más horrible, lo más impuro, lo más inmundo, porque Él está esperando que tú se lo cuentes y le pidas ayuda,
porque Jesús murió para que esa gracia, que no es por ningún sacrificio que hagamos, sino porque nos acerquemos diciéndole que nos ayude, el primero que se va a levantar es nuestro abogado Jesús y dice, dado, yo morí por él, yo pagué mi vida para que lo restauremos, para que lo levantemos. Para eso fue que yo vine a la tierra. Entonces, tenemos un Dios que nos está esperando para restaurarnos, para cambiarnos, para ayudarnos. No importa lo que estés pasando, si tu ojo está mirando solamente lo malo que te está pasando y tu ojo no puede ver lo que Dios puede hacer, tu ojo es malo, dentro de ti no hay sino tinieblas y qué gran oscuridad. Porque cuando tu ojo ve lo que Dios ve, dentro de ti hay luz. Y lo que para otros es imposible, para nosotros será posible. Y por eso, cuando termine lo del Espíritu Santo, que voy a entrar a hablar de los 7 sellos, te vas a dar cuenta de la importancia de este principio para caminar en el tiempo que nos va a tocar vivir, donde solo por fe vamos a poder llegar hasta el rapto, ¿ya? Pero una fe práctica y una vida de Cristo y el Espíritu. Vamos a tener que dejar de jugar la iglesita con la Biblia debajo del sobaco cada 8 días o llevándola ahí bien empastada o en cuero, pero no la estudiamos, no la meditamos, no la reflexionamos, buscamos palabras tal vez para otro, no. La palabra se hizo para nosotros primero. Tú no puedes hablar de algo que no te haya transformado a ti primero, porque vas a sonar como tímbalo que resuena, como dice el Señor. Un ruido ahí que nadie entiende. Bueno, mis amados, ya estamos saliendo de este cuarto de guerra que es nuestro culto racional para poder entrar a una vida libre con el Espíritu Santo. Y vienen temas buenos, porque tenemos que hablar de los 7 sellos. Nos va a tomar unas semanas para regresar a lo que está dicho que va a pasar en este tiempo y que está en Mateo, Marcos y Lucas. No me he olvidado dónde cortamos hace unos meses atrás, pero ahí vamos a empezar y vas a ver la gloria que va a tener la iglesia. Solamente porque la gloria sea mostrada a través de ti, Dios va a hacer que en tu vida sucedan cosas sobrenaturales en todos los niveles, en todas las áreas, para que mientras los demás no pueden salir del cuarto de prisión en que están, tú puedas enseñarles que sí se puede en Jesucristo y el Espíritu Santo. Y serás testimonio con fuerza, con fuego. En el nombre del Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén.